Hola, ¿qué tal? Le habla Alan Castro, trader profesional de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y del mercado Forex. Desde Central Park, Nueva York, le transmito. Hablemos sobre el tema de cuide su capital. Obviamente los traders o las personas que están estudiando el tradeo de los diferentes mercados desde el inicio, a veces tienen la concepción de realizar una transacción y a veces realmente pues han perdido todo su dinero en una sola transacción. ¿Por qué? Porque invierten todo su capital. Otras veces les he hablado de la diversificación y lo importante que hay que diversificar sobre un porcentaje del equity disponible, es decir, del capital disponible para invertir. Entonces, dentro de ese capital disponible para invertir, yo siempre voy a utilizar por lo menos un 2% de riesgo en cada transacción. Eso me va a permitir poder estar a flote. Pero hay que ir un paso más allá, más que hacer solo eso. A veces existen dos líneas de ese 2%. A veces yo puedo calcular ese 2% sobre el total de la cuenta. Es decir, si yo tengo una cuenta de $1000 y calculo el 2%, eso equivale que tengo 50 transacciones. Pero tengo que entender que si esa cuenta ahora está en $500, pues siempre voy a tener las 50 transacciones porque van a ser el 2% sobre 500. Entonces, a veces no entendemos eso y nos confundimos. Ahí es el 2% de riesgo cada transacción. El otro protección de riesgo tiene que ver con un 10%. Es decir, que si yo tengo una cuenta de $1000 y dentro de esa cuenta de $1000 el 10% equivale a $100 y ahora tengo mi cuenta en $900, quiere decir que ya perdí el 10% de mi cuenta desde los $1000. Entonces tengo que detenerme. Cuando me detengo tengo que pasar a una cuenta virtual para poder observar qué fue lo que hice en cuenta real, empezar a analizar qué fue lo que pasó para poder volver a ganar confianza y recuperar ese 10% en la cuenta demo. Nunca intente, cuando ya ha perdido más del 10% o el 10% de su cuenta real, nunca intente recuperarlo en la cuenta real. Siempre se recupera primero en cuenta demo y después intenta recuperar ya en cuenta real. Eso lo va a mantener siempre a flote, lo va a mantener con su autoestima de inversionista un poco más alta y va a poder enfrentar de una forma más confiada ya el mercado real, porque si no va a entrar con miedo, va a entrar asustado. ¿Por qué? Porque perdió el 10% y siente la presión de recuperar ese 10% y tal vez volvió a perder otro 10%, entonces ya va al 20%. Entonces es mejor cada 10% que usted pierda lo intente recuperar primero en su cuenta virtual y después pase. Entonces hablamos de la regla del 2%, del 10%. En un momento les he platicado sobre esa regla y por supuesto que aquí quiero incorporar algo nuevo que tiene que ver con la regla del 80%. Es decir, que del total de las operaciones que usted realice, cuando usted realiza operaciones, por ejemplo, observe y realice, bueno, si de 10 operaciones usted tiene un 80% de esas operaciones ganadoras versus un 20% de operaciones perdedoras, va caminando bien, va caminando bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces inclusive podemos tener el 50% de operaciones ganadoras y un 50% de perdedoras, pero el 50% de operaciones ganadoras, por ejemplo, si usted está en un ratio de un 2-1, es prácticamente como que usted quedara tablas, ¿verdad? Porque es donde usted dice, bueno, yo perdí de 10 transacciones, perdí en 5 y gané en 5, entonces usted queda tablas porque es como en un 1-1, en un ratio de 1-1, pero en un ratio de 2-1, en el 50%, usted de 10 transacciones, igual, perdió en 5 y ganó en 5, pero este 5 ganaron el doble. Entonces prácticamente al ganar el doble, no solo recuperaron las 5 perdidas, sino que generaron 5 de ganancias. Entonces a veces yo puedo tener una estrategia que me da un ratio de un 2-1 y el nivel de probabilidad de la estrategia, ese es el nivel de probabilidad, es de 50%. Por eso le digo que trate de observar de volverse cada vez más eficiente para que el nivel de la estrategia pueda llegar a un 80% preferiblemente, independientemente que sea un ratio de un 2-1, un 3-1, un 4-1. Se despide su mentor Alan Castro, trader profesional de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y del mercado Forex. Gracias.